Bueno, entonces, obviamente vamos por acá a agregar nuestro ejercicio. Listo. Entonces, este va a ser nuestro rectificador. Entonces es el mismo rectificador, pero la salida va a ser negativa. Esta es la corriente de salida y acá vamos a ver un voltaje a la salida. ¿Listo? Entonces, vamos a ayudarnos acá de una vez con unas gráficas. Listo, entonces ahí en pantalla observamos nuestras tres fases, ¿sí? Eh, y digamos que podemos analizar en qué rango va a conducir cada uno de nuestros diodos. Y acá tenemos al diodo 1, al diodo 2, al diodo 3, al diodo 4, diodo 5 y diodo 6. Entonces, ¿alguien recuerda, digamos que cómo era la metodología para analizar en qué rango conducía cada uno de esos diodos? La idea de la clase de hoy es que participen para poder, digamos que, observar digamos que cómo están sus conocimientos para el parcial del día jueves. ¿Sí? Entonces, la idea es que participen para poder, digamos que, ir solucionando esas dudas. Si yo quiero, ejemplo, repito la pregunta, si yo quiero saber en qué rango conduce de uno, ¿qué debo hacer? ¿Alguien me puede colaborar? Se apagan los otros diodos y solo se ve ese diodo encendido, creo. ¿Esto alguien más? Por ejemplo, Hans. Ingeniero, que el cátodo se vea mayor que la nómina del voltaje. Al contrario, Perdón, para que el ánodo, sí, 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 sí. sí. Para que un diodo conduzca, sí, recuerden cómo hacíamos ese análisis, ¿no? Para que un diodo que está abierto entre en conducción, pues pasa de abierto a cerrado. Para que pase de abierto a cerrado, ¿sí? La única forma, ¿sí? Es decir, la única forma es que el ánodo sea mayor al cátodo. ¿Listo? Entonces, Hans, ¿qué debe pasar acá
para que conduzca el diodo 1, listo, el ánodo debe ser mayor al cátodo. ¿Qué señales puedo tener en el ánodo y qué señales puedo tener en el cátodo? Pues creo que si los otros diodos no conducen, vamos a ver en el ánodo la fuente E y en el cátodo lo de la entrada en el BR. Muy bien. Ahora, listo, muy bien. Si estos dos diodos no conducen, pues el ánodo va a ver la fuente E. ¿Ese qué modo de conducción se llama? Espérame, reviso mis apuntes porque no me acuerdo. Yo veo la fuente E a la salida. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasó con esta corriente E a la salida? ¿Sería modo de conducción discontinua? O siempre va a estar continua. Listo, entonces vamos bien. O sea, una es que puede existir un modo de conducción continua o discontinua. El que planteaba Hans, cuando yo veo la fuente E a la salida, quiere decir un modo de conducción discontinua. ¿Por qué? Porque no hay corriente a la salida. O sea, la corriente se hizo cero. Ahora, analicemos. Este circuito, si ustedes recuerdan, yo les he mencionado que pues, se trabaja en modo de conducción continua y el análisis y el video que ustedes miraron de este, pues se analizaba el modo de conducción continua, porque para que entre en discontinuo esta fuente tendría que ser muy alta, ¿sí? Entonces, digamos que no es tan fácil de llevarlo a discontinuo, ¿sí? Entonces, por lo general, este circuito funciona muy bien en modo de conducción continua. Entonces, si funciona en modo de conducción continua, ¿cierto? Yo les había hablado que esto es una rama, que esto es otra rama, que esto es otra rama, ¿sí? Eso lo hablamos cuando se explicó el R, solo el R. Entonces, ¿qué características teníamos en los circuitos que tienen varias ramas? Entonces, primero, que solo un semiconductor puede conducir por rama. O sea, que el diodo 1, cuando conduce el diodo 1, no puede conducir el diodo 4, perdón. Cuando conduce el diodo 2, no puede conducir el 5 y el 3. Cuando conduce el 3, no puede conducir el 6, ¿sí? Y viceversa, ¿no? Ahora, si conduce el diodo 1, tampoco puede conducir ninguno de la rama superior. Esta es la rama superior, ¿sí? O sea, si conduce el diodo 1, no puede conducir 2 ni puede conducir 3. La única forma es que el diodo 1 conduzca con sus pares de las otras ramas, pero la parte inferior. O sea, el diodo 1 puede conducir con diodo 5 y con diodo 6. Esas son las posibles combinaciones. ¿Listo? Entonces, con Hans estábamos diciendo, listo. Para que el diodo 1 conduzca, el ánodo debe ser mayor al cátodo. Ya eliminamos el modo de conducción continua. Perdón, el modo de conducción discontinua. Lo vamos a analizar en modo de conducción continua. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre, siempre, siempre van a existir unos pares de diodos en conducción. ¿Sí? Eso es lo que también se puede definir como de conducción continua. Discontinua es que en algún momento ninguno condujo, ¿sí? Entonces vamos a analizarlo en modo de conducción continua. ¿Eso qué quiere decir? Siempre hay dos pares de diodos en conducción. Ya sabemos que uno de la rama superior con alguno de sus pares, no puede ser de la misma rama, inferiores, pueden estar en conducción, ¿cierto? Esos pares de diodos ambos en conducción. O sea, voy a analizar a D1. D1, es muy importante entender eso. La transición, entonces, digamos, si el diodo 1, yo quiero mirar cuándo entra en conducción, pues yo tengo que analizar cómo se comporta cuando está abierto, porque la idea es que exista la transición de abierto a cerrado, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces yo necesito mirar, está abierto y va a pasar a cerrado. Si el diodo 1 está abierto, y ya sabemos que es modo de conducción continua, pues el diodo 2 o el diodo 3 deben estar en conducción. ¿Cierto, Hans? ¿Qué pena, ingeniero? Es que se me cortó acá. Si el diodo 1 está abierto, ¿cierto? Porque vamos a analizar de abierto a cerrado. Entonces, el diodo 1 está abierto. Vamos a identificar el instante en donde se cierra, o sea, esta transición. Si el diodo 1 está abierto,
sí o sí el diodo 2 o el diodo 3 debe estar en conducción, ¿cierto? Sí, sí, señor. Una de las Listo. ramas. Perfecto. Entonces, si nosotros identificamos eso, si el diodo 2 está en conducción, pues este nodo, ¿cierto? O sea, el positivo del BO va a estar ubicado S, ¿cierto? Va a estar ubicado S. Ahora, si el diodo 3 conduce en el positivo de BO o en todo este nodo, pues yo voy a ver a T, ¿cierto? Entonces, ya partiendo de ese análisis que dijo Hans, que para que el diodo 1 conduzca, o sea, se produzca esa transición de abierto a cerrado, pues el ánodo debe ser mayor, al cátodo, ¿cierto? Entonces, ¿en qué rangos puede conducir de 1? En el rango en el que S sea mayor a R y T sea mayor a R, ¿cierto? Porque eso significa que el ánodo va a ser mayor al cátodo. Entonces, Dubán a 0, ¿sí? Si es Sí, así, señor. ¿cómo puedo analizarlo? ¿Cómo puedo saber en qué ángulos el diodo 1 va a conducir? ¿Usted qué cree? ¿Qué se le ocurre para saber? ¿Cómo es la pregunta, ingeniero? ¿Cómo sé en qué ángulos, en qué rango de ángulos va a conducir de 1? Si ya sé que el ánodo debe ser mayor al cátodo, o sea que cuando S sea mayor a R o T sea mayor a R, ¿cómo lo puedo Pues, analizar? ingeniero, digamos lo que usted explicaba en anteriores videos era que, bueno, el diodo 1 conducía y, bueno, como estaba explicando ahorita usted, cuando, digamos, también había una conducción, pero pues del sentido contrario del diodo de 5 o en otro momento del diodo de 6. ¿Cuándo podría conducir? Cuando no se active ninguno de los otros, cuando esté el ánodo No, mayor. no igual. Porque nosotros ya acabamos de definir que este diodo 1 va a conducir cuando el ánodo sea mayor al cátodo. ¿Sí? Ya. Esa es la condición. ¿Sí? Que el ánodo sea mayor al cátodo. Ahora, miremos. El cátodo es fácil porque mire que lo tenemos conectado directo a R. En el ánodo vamos a tener dos opciones. Va a estar S o va a estar T. Entonces, si el ánodo, para que el diodo 1 conduzca, el ánodo debe ser mayor al cátodo, ¿cómo lo analizo? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Cómo sé cuál es el rango de ángulos o cuál es? Inge, Sí, señora. pues yo digo, no, según los ejemplos anteriores, ahí deberíamos ver la gráfica y entonces la condición es que BR sea menor a BS y a BT. Entonces, si miramos la gráfica, esta condición se da en 6 pi sextos hasta 12 pi sextos. Casi. Muy bien. O sea, una forma es mirar, ¿cierto? Que el ánodo sea mayor al cátodo. O la otra, una forma inversa, es que el cátodo sea mayor al ánodo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que Yesenia dijo es que R sea menor a S y que R sea menor a T. ¿En qué rango tenemos eso? Entonces, miremos nuestras gráficas. R es menor a S y a T desde 7 pi sextos hasta 11 pi sextos. ¿Sí? ¿Cierto, Yesenia? Sí, sí, señor. Sí. Entonces, ya tenemos nuestro primero. El diodo 1, ¿sí? Va a estar encendido desde 7 pi sextos, ¿sí? Hasta 11 pi sextos. ¿Listo? Perfecto. Está ahí, está perfecto, ¿sí? Porque, mire, antes, ¿sí? Antes, pues, es menor T. Y después de 11 pi sextos, pues, es menor S. Entonces, solamente en ese rango, R es menor a S y a T. Listo, muy bien. Ahora, analicemos D2, ¿sí? Entonces D2 es muy similar, que S sea menor a R y a T. ¿Listo? ¿En qué rango se produce que S sea menor a R y a T? Mire, lo podemos ver por acá, por esta parte negativa o acá también, ¿sí? Y acá lo podemos observar. Entonces,
D2 va a estar en conducción desde 11 pi sextos hasta 15 pi sextos. Ahora, bueno, diodo 3 conduce cuando T es menor a R, ¿cierto? Que es cuando conduce el diodo 1, y cuando es menor a S, que es cuando conduce el diodo 2. ¿En qué rango se produce este? Mire, en la amarilla. T es menor a las otras dos fases, o sea, desde 3 pi sextos hasta 7 pi sextos. ¿Listo? Ahora analicemos el de abajo, ¿sí? El diodo 4, ¿sí? Para el diodo 4, Javier Puentes, ¿en qué rangos conduce el diodo 4 o entra en conducción? El diodo 4 cuando Es este. S es mayor y T es mayor. Entonces, O la otra forma, pues cuando cuando, S y T es mayor. cuando R es mayor a S y T. Exacto. ¿Cuál es ese rango? Es este de acá. 3 pi sextos y 5 pi. Y 5 pi sextos. ¿Sí? Sí, De pronto ahí no se ve tan claro. Listo. Entonces desde pi sextos hasta, eh, hasta 5 pi sextos. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, pues diodo 1 y diodo 4, que son de la misma rama, mire que no conducen en ningún momento, o sea, no se cruza su conducción. O conduce el diodo 1 o conduce el diodo 4. ¿Listo? Y para ese y para el diodo 5 y para el diodo 6, pues es de la misma forma. ¿Sí? Cuando conduce el diodo 5, cuando S es mayor a R y a T, ¿cuándo se produce eso? En este rango, desde 5 pisextos hasta 9 pisextos. Y para el diodo 6, cuando T es mayor a las otras dos fases, o sea, desde 9 pisextos hasta 13 pisextos. Listo. Y ya los tenemos, digamos que identificados. ¿Listo? Ya sabemos en qué rango conduce cada uno de los diodos. Ese es importante saberlo. ¿Sí? Ahora, como ya dijimos, ya dijimos, listo, mire, diodo 1 puede conducir cuando conduce el diodo 5 o cuando conduce el diodo 6. Entonces, a la salida que voy a ver, ¿cierto? O sea, ya me voy a la parte de la salida. En el positivo de la carga, pues voy a ver a R, ¿sí? Y en el negativo de la carga o de la salida voy a ver a S o a T, ¿cierto? Entonces voy a tener una diferencia de potencial o una diferencia de tensión entre esos dos puntos. Acá va a estar R y acá va a estar S o T. Entonces, ¿qué estoy viendo en la carga? ¿Alguien me puede decir qué clase de voltaje estoy viendo en la carga? Estamos viendo voltaje. Exacto, un voltaje de línea que es la diferencia de dos voltajes de fase, ¿cierto? Entonces acá es donde podemos aprovechar para ver los voltajes de línea. ¿Listo? Entonces acá en esta gráfica, ¿sí? En esta gráfica vemos nuestros voltajes de línea, ¿sí? Obviamente me hace falta, vamos a utilizarlo de acá.
especificar por acá nuestros voltajes de línea. ¿Listo? Esos son nuestros voltajes de línea. Nosotros ya sabemos de dónde salen, ¿sí? Entonces, para recordar ahí un pedacito, recordemos que este voltaje de línea es el producto de la diferencia del voltaje R menos el voltaje S, ¿sí? Por eso es que se llama un VRS, ¿sí? Este de acá, es el producto de la diferencia entre el voltaje S menos el voltaje R. Por eso se define como el voltaje SR, ¿sí? Cuando ustedes vean algo así, ¿sí? Y con este subíndice quiere decir que es la diferencia de dos puntos, ¿sí? Del punto S menos el punto R. Primero va el positivo y después va el negativo. ¿Listo? Entonces primero el positivo S y después el negativo R. Esa es una forma, la notación. ¿Listo? Entonces, nosotros ya tenemos identificado, ¿sí? Los modos de conducción, o sea, cuándo conduce de uno y cuándo conduce, digamos que cuando conduce de uno, con qué otros diodos puede conducir. Entonces ya sabemos que de uno puede conducir con D5 o con D6. Eso lo vamos a ver acá, digamos que a partir de una pequeña gráfica. ¿Listo? Acá. Entonces, el diodo 1 conduce desde 7 pi sextos hasta 11 pi sextos. ¿Sí? Vamos a hacer acá una modificación para poder, digamos que observarlo mejor. Perdón. Listo. Y acá tenemos a 7 pi sextos. Listo, entonces ese diodo 1 que conduce desde 7 pi sextos hasta 7 hasta 11 pi sextos. Hasta ahí conduce nuestro D1. ¿Sí? D2 conduce desde 11 pi sextos hasta 15 pi sextos. ¿Sí? Que es desde acá hasta por acá. Igual, digamos que no necesitamos graficar más allá de ese ángulo. D2. D3 conduce desde 3 pi sextos hasta 7 pi sextos. O sea, desde acá. Ingeniero, una pregunta. Sí, señor. No importa que las gráficas estén desfasadas, Desfasadas, ¿por qué? porque la de arriba empieza con seno y la otra con coseno, No porque, o no tiene nada que ver. no, esto no tiene nada que ver porque estas son líneas, perdón, fases y estas son líneas, ¿sí? El rango Ok, es el mismo, sí. Lo que pasa es que vale. en esta gráfica me ayudó para identificar el rango de conducción, ¿sí? O sea, desde dónde conduce. ¿Por qué? Porque si ustedes notaron, pues a mí me interesa ver cuándo conduce el diodo 1, que es en términos de las fases. Pero para la salida me interesa es identificar qué línea está en la salida. Entonces, temporalmente, o bueno, digamos que en frecuencia angular, pues sigue siendo la misma, ¿no? Porque estas fases producen estas mismas líneas. ¿Listo, Jimmy? Sí, sí, señor, gracias. Listo. Entonces,
¿yo para qué estoy haciendo esto? ¿Sí? Para poder identificar cuáles son los cruces de, digamos, gráficamente de D1 con con los otros dedos, identificar cuáles son cada una de las fases que se van a ver, ¿sí? De las líneas que se van a ver. Entonces, ya coloqué, digamos, el rango en donde conducen la parte superior de las ramas, me faltaría la parte inferior de las ramas. Diodo 4 conduce desde pi sextos hasta 5 pi sextos. El diodo 4. ¿Listo? El diodo 5 conduce desde 5 pi sextos hasta 9 pi sextos. Y el diodo 6 conduce desde 9 pi sextos hasta 13 pi sextos. Diodo 6. Entonces, si ustedes se logran identificar, mire que D1 conduce con D5, un pedacito con D5, y después conduce otro pedacito con D6. Y ahora miremoslo gráfico, digamos ya en términos de los voltajes de línea. BSR, ¿sí? Mire lo que, digamos que podemos ver acá. BSR, BSR y, eh, discúlpenme por acá, BSR y la morada que es BTR, ¿sí? Entonces, si ustedes identifican, ¿sí? Cuando conduce el diodo 1, ¿sí? Cuando conduce el diodo 1 con el diodo 5, ¿yo qué veo a la salida? Veo la línea BRS, ¿cierto? Diodo 1 se encarga de poner AR en la parte superior y el diodo 5, ¿sí? Se encarga de poner AS en el negativo de la carga o en la parte inferior. Entonces ya identificando eso, mire, ¿quién está en ese rango? ¿Quién está en ese rango? BRS. Y ya identificamos que la salida es negativa, ¿sí? Porque si conduce D1, ¿cierto? Si conduce D1 y diodo 5 quiere decir que R está acá y S está acá. Ahora vamos al análisis o a las gráficas de las líneas. ¿En dónde está, ¿sí? ¿En dónde está BRS en ese rango? Mire, es negativo. Por lo tanto, la salida va a ser negativa en ese rango, en el rango en el que conduce de 1 y de 5. Ahora, listo, se acabó 9 pi sextos, pero sigue en conducción de 1. ¿Quién entró en conducción? D6, ¿sí? D6, ¿de qué se encarga D6? ¿Sí? D6 se encarga de poner, ¿sí? De poner a T en el negativo de la salida. Por lo tanto, yo voy a tener el voltaje de línea BRT, ¿sí? Que es la roja, esta, BRT, que es esta moradita. Y esa moradita en ese rango es negativa. Entonces, ¿yo qué voy a ver a la salida? Un voltaje negativo, ¿sí? Entonces, ya haciendo ese análisis, pues ya sabemos que este circuito, pues, entrega una salida negativa, ¿sí? Ese es, digamos que partiendo desde el primer análisis, ¿sí? Ahora, ¿yo qué les he dicho? Listo, nosotros acá tenemos una infinidad de rangos en donde va a haber, en donde hay conducción, ¿cierto? Si ustedes identifican, pues en este rango, ¿sí? Que yo veo ABRS, después otra vez se está repitiendo, porque veo este lóbulo y después veo este otro lóbulo, pero este lóbulo es exactamente igual a este, ¿sí? Solamente que el diodo 1 condujo en, digamos que, un rango más largo, pero este pedacito es igual a este, o sea, es exactamente lo mismo.
Entonces, si ustedes se han dado cuenta, yo siempre les digo, lo mejor es elegir un rango en donde el voltaje o, digamos, el análisis no tenga desfases, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de estos voltajes de línea no tiene desfase? BST, porque tiene simplemente un menos coseno, o si veo un BTS, pues veré un simple coseno, ¿cierto? Este de acá, que es esta roja, ¿sí? BTS, como es menos BST, pues queda que BTS es raíz de 3 B pico coseno de omega t. Entonces, para hacer mi análisis, pues es mejor, o sea, lo que yo recomiendo es que sea mejor en el rango en donde no hay ningún desfase, sea con BST o con BTR, porque si hay desfase yo tengo que incluir este desfase, sea con BSR o sea con BTR, yo tengo que incluir ese desfase en la función de corriente, ¿sí? O tengo que tener en cuenta ese voltaje de línea para poder hallar mi corriente del circuito de la salida. Entonces yo siempre les digo que lo analicen en torno a la línea que no tiene desfase. Obviamente es ST o TS. Analicémoslo. Entonces, este es mi voltaje BTS, esta roja, ¿sí? Esa roja, a la salida, ¿sí?, se ve en el rango de 5 pisextos hasta 7 pisextos. Mire que se ve acá, ¿sí? Este pedacito, ¿sí? ¿Qué diodo conduce en ese pedacito? Pues conduce D3 y D5, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo a BT, ¿cierto? BTS, ¿sí? El diodo 3 se encarga de poner a T en el positivo, ¿sí? Y el diodo 5 se encarga de poner a S en el negativo, ¿sí? Entonces, por eso lo puedo identificar. Listo. Como conduce diodo 3 y diodo 5 en ese rango, desde 5 pisextos hasta 7 pisextos, yo veo, ¿sí?, el voltaje BTS, ¿cierto? O sea, raíz de 3 B pico coseno omega t. ¿Listo? Esa es mi fuente. ¿Cuál es el circuito equivalente? Hagamos el circuito equivalente. Entonces yo tengo por acá, esta es mi fase T. Tengo acá al diodo 3. Tengo acá mi carga. Después viene, discúlpeme porque como es negativo, va para el otro lado. Y este viene así. Y este de acá es la fase S. Obviamente esto va al neutro, ¿no? Y ese es el circuito equivalente. Obviamente este en conducción, ¿no? En conducción. Ese es nuestro circuito equivalente. R, L y E. Ahora, ¿cuál es el voltaje que yo veo en este punto? ¿Sí? Veo a BTS. Y planteamos nuestra ecuación diferencial, si ustedes recuerdan. Pues BTS igual menos BTS más el voltaje en la resistencia, más el voltaje en la inductancia, más el voltaje de la fuente E. Y eso, pues, esto igual a 0. Nosotros llegábamos siempre a la conclusión de las fuentes forzadas o las fuentes de excitación al lado izquierdo igual a lo que tiene que ver o está relacionado con la variable de estado, que es la corriente, porque acaba de existir una corriente. ¿Sí? Entonces tendremos que ¿cuál es el voltaje en la resistencia? La corriente de salida por el valor de la resistencia, más ¿cuál es el voltaje en la inductancia? L de I-O de T. Y eso llegábamos a la conclusión, ¿sí? Vamos a ir por acá
Llegábamos por acá a esta conclusión, ¿cierto? A esta conclusión. Perdón un momento. ¿Sí? A esta de acá. Ahora, ¿qué íbamos a tener? Una fuente, la respuesta o la solución para esa ecuación diferencial era dos soluciones o dos corrientes forzadas y una corriente natural. Ahora, como estábamos hablando de corriente del modo de conducción continua, pues aparecía este término. Pero vamos a primero analizar cada uno de estos términos de acá. Respuesta, ¿sí? Respuesta forzada de la fuente alterna, ¿cierto? En este ejercicio, en el de salida de onda positiva, ¿quién se veía? ¿Sí? ¿Quién se veía en ese circuito equivalente? Se ve BST. No, y ahorita en el que nosotros analizamos se ve es BTS, es importante. ¿Sí? Entonces, BST es menos raíz de 3B, menos raíz de 3B pico coseno omega T. Por eso acá esta respuesta, ¿sí? Como ya tenemos factorizado el raíz de 3B pico sobre Z, esta es la respuesta para la fuente alterna. Esta es la respuesta para la fuente de C. Y este pedacito es el A de la respuesta natural. ¿En dónde inicia la conducción? En 5 pisextos. Eso fue lo que nosotros acabamos de decir. ¿En qué rangos estamos analizando? ¿Sí? En el rango en el que BTS es menor a todos, ¿sí? Por decirlo así. O en el rango en el que conduce el diodo 3 y el diodo 5. ¿Sí? Ese rango es desde 5 pisextos hasta 7 pisextos. ¿Sí? Ese rango es. Ahora, entonces tenemos nuestro A, ¿cierto? Nuestro A, que tiene una partecita de la fuente DC con signo contrario, y otra parte del A que es referido a la fuente alterna, también con signo contrario, ¿sí? Y algo muy importante, si ustedes recuerdan, siempre este ángulo es donde inicia la corriente. Y si ustedes han visto los videos, siempre les recuerdo o les recalco que esta es nuestra ecuación ya general para el modo de conducción continua y que esta nos ayuda muchísimo para cualquier tipo de circuito. Obviamente, analizando cuál es o cómo es digamos, la forma de nuestro voltaje de entrada. Si acá fuera un seno, pues acá tendría que ir seno, obviamente con su desfase, ¿sí? Y acá pues obviamente cambiaría seno, porque esta está referida a esta y esta está referida a esta. Así es como encontrábamos el A, si ustedes lo recuerdan, nosotros evaluábamos la función en donde inicia y se despejaba el A, y obviamente ese A iba en términos de la fuente alterna y de la fuente de C. Entonces, importante que ustedes se den cuenta de eso, ¿sí? Ahora que tenemos nuestra forma de onda de la corriente en términos generales, yo la voy a llevar para el análisis de nuestro circuito. Y vamos a quitar este de acá y vamos a quitar este de acá, porque no son la misma fuente. Si ustedes se dan cuenta, sí es en el mismo rango. El anterior, el de salida positiva, lo analizamos de 5 pisextos hasta 7 pisextos, y este también lo estamos analizando desde 5 pisextos hasta 7 pisextos. Por lo tanto, el ángulo donde inicia, pues es el mismo. Ahora, ¿quién es nuestra fuente alterna? ¿Cierto? Nuestra fuente de excitación alterna. ¿Alguien me puede decir? Pues menos raíz de 3 por coseno de omega t, ¿no? Sí, perfecto. Listo. Muy bien. Muy fácil. Ahora,
ya tenemos factorizado, si ustedes recuerdan, pues ya saben de dónde salen estos términos y por qué los factorizamos con respecto a raíz de 3b pico. Entonces lo que nos importa es la función, ¿sí?, trigonométrica. Entonces, listo. ¿Cómo va acá? La primera parte, la respuesta forzada. Tal cual, con el signo de su fuente, de la fuente del voltaje de línea. Entonces el voltaje de línea es un coseno positivo. Entonces yo vengo y coloco mi coseno positivo, obviamente con su desfase, ¿sí? Con su desfase. Ahora, la componente de E, si ustedes recuerdan esto, se llama A, el A que acompaña al Euler variante en el tiempo, es de la misma forma, ¿sí? De la misma forma, pero con signo contrario. Entonces, si este es positivo, acá debe ir negativo. Negativo, ¿sí? Coseno, si ustedes recuerdan, nosotros evaluamos dónde inicia la función. Entonces, este es un coseno omega t menos phi. ¿Dónde iniciaba la función? En 5 pi sextos. Perfecto. 5 y sextos menos phi. Listo. Quedó hecha nuestra función de corriente. Ahora yo quiero hacerles una pregunta importante. La función de corriente de este onda, de este, es la misma que el de salida negativa, solamente que un menos, solamente cambiando o digamos que es la misma función, pero multiplicándola por menos. ¿Ustedes qué piensan? Pues sí, porque lleva la misma forma de onda, ¿no, ingeniero? O sea, que para un RLE onda completa, trifásico, ¿cierto? Vamos a colocarle acá no controlado. El positivo es, obviamente tiene su función de corriente y de omega t. Listo, eso es para el positivo. Y el negativo es simplemente menos IO de omega t. Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Esto es correcto? No, ingeniero, porque ahí solo se cambian los signos de la función, pero el resto de signos quedan igual. Exacto, muy bien. Si ustedes se dan cuenta, la respuesta, la parte de la respuesta de la fuente de C no cambia. Sigue siendo los mismos signos. ¿Sí? Entonces, ahí es algo importante. Esto no es correcto. ¿Sí? Eso no es correcto. ¿Sí? Eso no es correcto. Por lo tanto, ¿sí?, analizar un rectificador con salida negativa no es simplemente póngale menos al que ya analicen positivamente. No, no es así. ¿Sí? Es algo súper importante que ustedes tengan en cuenta. ¿Sí? Ahora, ¿sí?, el periodo, listo, el periodo, pues ya sabemos que los onda completas trifásicos son de periodo de pitercios. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, bueno, ya sé que la corriente de la salida es de esta forma. ¿Qué me faltaría hacer? Encontrar este I, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan cómo se encontraba ese I? Evaluando en el punto en el que inicia la corriente, Listo, más el entonces, periodo. listo, entonces, más allá de eso, ¿sí? Más allá de eso, lo que yo necesito es analizar algo que se llama régimen permanente. Régimen permanente. Entonces, régimen permanente ¿qué es? Es que la función, ¿sí?, que el valor en donde inicia la función es igual a donde termina. ¿Sí? Ahora, ejemplo,
si yo tengo esa función, creo que eso ya lo repetí un montón de veces, pero bueno, no lo vamos a hacer. La función inicia en 5 bisextos, ¿sí? Quiere decir que la función evaluada en ese punto es igual a la función evaluada en ese punto más el periodo. Eso es régimen permanente. O sea, ¿nosotros qué estamos haciendo? Es salida negativa, ¿no? Entonces, por acá, viene acá así y ya quedó acá. Esto es régimen permanente, ¿sí? Obviamente, si uno hace un zoom, pues ve que hay una pequeña señal, ¿sí? Pero entonces régimen permanente quiere decir que ya su promedio se estabilizó, ¿sí? Ya llegó a un punto donde no va a seguir creciendo la función, ¿sí? Donde ya es constante, digamos que en un periodo de tiempo. Entonces, al aplicar eso, ¿sí? Al aplicar eso, pues obviamente nosotros ya sabemos que la función que inicia en este punto y termina en este otro punto, y que el periodo, pues, es la diferencia de los dos. Entonces es sencillo verlo, que la función evaluada en 5 bisextos debe ser igual a la función evaluada en 7 bisextos, ¿cierto? Entonces, si eso es así, ¿sí? Y nosotros sabemos que la función evaluada en 5 bisextos es igual a i, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros evaluamos este pedacito en 5 bisextos nos da 0, ¿sí? Y este pedacito evaluado en 5 bisextos nos da i. Entonces, por lo tanto, la función evaluada en 5 bisextos, pues da i, ¿sí? Entonces, yo debo llegar a que io evaluada en 7 bisextos, pues es igual a i, porque eso es lo que estamos definiendo acá, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la función de corriente evaluada en 7 bisextos es igual a i. Y por lo tanto, si yo la evalúo, entonces tengo que, perdón, para ahorrar un poquito de tiempo, ¿sí? Entonces la evalúo en 7 bisextos. O sea, quito omega t y pongo 7 bisextos. Listo. Y si ustedes se dan cuenta, pues puedo factorizar este término pasándolo para el otro lado. Y tengo que i factor de 1 está positivo, pasa negativo, menos e, y opero esto, ¿sí? La diferencia entre 7 bisextos y 5 bisextos es pi tercios. Entonces ya sé cómo va el exponente. Pi tercios, ¿sí? Igual a, Ingeniero, sí señora, ahí en el Euler a la menos pi, ¿no quedaría debajo 3 tangente de phi? ahí sí, discúlpame, gracias, gracias, gracias. 3 tangente f, correcto. Listo, y acá este ya lo puedo borrar de acá. Y acá ya tenemos menos pi 3 tangente f, ¿sí? Y acá tenemos a 7 pi sextos. Listo. Y de acá ya podemos, digamos que, despejar nuestro valor de i. Entonces tenemos que nuestro valor de i es raíz de 3 b pico sobre z factor de coseno de 7 pi sextos menos phi menos m sobre el coseno de phi más m sobre el coseno de phi
menos coseno de 5 pi sextos menos phi, este término multiplicado por menos pi sobre 3 tangente de phi, y todo eso dividido entre 1 menos e a la menos pi sobre 3 tangente de phi. Eso es lo que vale i. ¿Listo? Ahora, ¿podemos simplificarla un poquito? Sí, podríamos simplificarla y dejarla como i igual a ¿sí? Quitamos estos términos y ya les explico qué se hace. Listo, entonces, acá nos falta un término, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, yo tengo acá a menos m coseno de phi y a m coseno de phi multiplicado, este m coseno de phi multiplicado por esta exponencial. Si yo saco estos dos términos, ¿cierto? Estos dos términos de este factor, me quedaría, lo voy a colocar por acá arribita. Si yo saco a m coseno de phi el factor raíz de 3 b pico sobre z, me queda como e sobre r, ¿sí? Negativo, ¿sí? Y este, pues obviamente lo mismo multiplicado por este. O sea, más e sobre r, e a la menos pi sobre 3 tangente de phi, ¿cierto? Y pues obviamente está dividido sobre esto, ¿cierto? Entonces yo lo voy a colocar por acá. Tenemos a menos e sobre r más e sobre r, e a la menos pi, 3 tangente de phi, sobre 1 menos e a la menos pi sobre 3 tangente de phi. Si ustedes se dan cuenta, pues yo puedo factorizar el e sobre r y me quedaría el mismo denominador. O sea, e sobre r factor del mismo denominador. O sea, lo puedo cancelar. Y por eso es que me quedaría simplemente el término de menos e sobre r, ¿sí? Al sacarlo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues yo tengo que i, ¿sí? Que este i, que es donde inicia y donde termina la corriente, es, bueno, la relación de unos cosenos, pero tiene, digamos que una parte fundamental es el valor de esa, digamos que esa corriente en términos de la parte de C, que es E sobre R. ¿Sí? Ese es el valor de I, ¿sí? Yo ya tengo el valor de I. Ahora, para simplificar o ya incorporarlo en mi función de corriente, pues tengo que llevar este valor de I e ingresarlo a esta función, ¿sí? Entonces, ¿qué me toca hacer? Pues me toca hacer de nuevo una, digamos que sustitución allá y simplificación. Y como este es un ejercicio, pues lo vamos a hacer para que ustedes vean, digamos, cómo se simplifica o cuáles son como las propiedades que uno puede utilizar. Entonces, ¿me ayudan por si me equivoco, por favor? ¿Sí? Entonces, corriente es igual a raíz de 3 b pico
sobre z, factor del coseno de omega t menos phi, menos m sobre el coseno de phi, más un factor que es m sobre el coseno de phi, menos el coseno de 5 pi sextos, más phi, menos phi, y este multiplicado por una exponencial que es omega t menos 5 pi sextos sobre la tangente de phi, y ahora sí viene. Entonces este se cierra ahí, más i. ¿Pero qué es i? I es raíz de 3 b pico sobre z, factor de coseno, lo tenemos ahí arriba, de coseno de 7 pi sextos menos phi, menos el coseno, creo que acá tuve un pequeño error, que acá este pedacito es así. Bien. Si ustedes se dan cuenta, este coseno de phi solamente está multiplicado por este, y este sí está solito. Entonces, me faltaba ahí un paréntesis. Listo, coseno de 5 pi sextos menos phi, este multiplicado por menos pi sobre 3 tangente de phi, y este término dividido entre 1 menos e a la menos pi sobre 3 tangente de phi. Y acá un menos e sobre r. Ese es i. Esto nos toca multiplicarlo por e a la menos omega t menos 5 pi sextos sobre la tangente de phi. ¿Listo? Y ahí tenemos nuestra función de corriente. Nos toca simplificar. Entonces simplifiquemos. Este término e sobre r, ¿sí? E sobre r, acá, este e sobre r por esta exponencial, o sea, si nosotros, digamos que expandiéramos, nos quedaría este término multiplicado por esta exponencial y este término multiplicado por esta exponencial. Miremos si tiene alguno similar, ¿sí? Está ¿sí? Este término está multiplicado por esta exponencial, ¿sí? Obviamente, cuando yo ya lo saco del factor, de este factor de raíz de 3b pico sobre z, este término me queda como más, ¿cierto? E sobre r por esta exponencial. Y este término es el mismo, solo que con signo negativo. Entonces yo puedo eliminar, ¿sí? Efectivamente, yo puedo eliminar este término con este término, ¿sí? Y ya puedo reescribir mi función de corriente un poco menos compleja. Entonces tengo la corriente a la salida, raíz de 3b pico sobre z, factor de el coseno de omega t menos m sobre el coseno de phi. Y el phi, ingeniero. Ahí sí, señor, gracias. Menos phi. Menos el coseno de 5 pi sextos menos phi e a la menos omega t menos 5 pi sextos sobre la tangente de phi. Esa es la primera partecita. ¿Bien? Ahora, listo. Si ustedes se dan cuenta, este término tiene este factor y todo este término también tiene este factor, ¿sí? O sea, yo podría unificarlos en un solo factor, en el de factor de raíz de 3b pico sobre z. Entonces, puedo de una vez incorporarlo acá adentro, ¿cierto? Teniendo obviamente en cuenta los signos. Entonces, tengo en cuenta que ese es un positivo, un factor de coseno de 7 pi sextos
menos phi menos el coseno de 5 pi sextos menos phi e a la menos pi 3 tangente de phi, ¿sí?, sobre 1 menos e a la menos pi sobre 3 tangente de phi, y este término multiplicado por esa exponencial, menos omega t menos 5 pi sextos sobre la tangente de phi. Y ahora sí cierra ese paréntesis del 3 tangente de phi. Perdón, del raíz de 3b pico sobre z. Ahora podemos factorizar. ¿Sí? Podemos factorizar. Entonces tengo, obviamente mi factor de raíz de 3 b pico sobre z. Voy a hacerlo un poquito más grande para que no sea tan desorganizado. Coseno de omega t menos phi. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, este coseno y este m sobre coseno de phi, pues ya van a quedar solitos. Los únicos que vamos a poder simplificar son estos términos de acá, ¿sí? Estos ya no tienen pares con quien factorizar o eliminar. Entonces tenemos ese m sobre coseno de phi y vamos a factorizar. Entonces tengo por acá, voy a factorizar o voy a sacar factor común del Euler variante en el tiempo. Entonces tengo ese que es e a la menos omega t menos 5 pi sextos sobre la tangente de phi. Listo. ¿Factor de quién? Listo. Factor de, obviamente acá de un menos coseno de 5 pi sextos menos phi. ¿De quién más? Voy a separar este, ¿sí? El denominador lo va a separar. Entonces voy a tener un más coseno de 7 pi sextos menos phi sobre 1 menos e a la menos pi sobre 3 tangente de phi y menos un coseno de 5 pi sextos menos phi e a la menos pi 3 tangente de phi. ¿Sí? Y este también está dividido en ese mismo factor. Cerramos este de acá y cerramos el grandecito del raíz de 3b pico sobre z. Listo. Entonces, acá mire que puedo factorizar este término de estos dos, digamos que este término de esos dos, digamos que componentes, para no repetir, no ser redundante. Entonces, no voy a reescribir toda la ecuación, voy a acá digamos que a continuar en ese punto, ¿listo? Entonces vamos por acá y tengo que menos coseno de 5 pi sextos menos phi es factor de quién? Es factor de 1, ¿cierto? De este término, y de este término que es más, porque ya estoy factorizando el menos, e a la menos pi sobre 3 tangente de phi, y este 1 menos e a la menos pi sobre 3 tangente de phi. ¿Sí? Y obviamente por acá nos queda solito el más coseno de 7 pi sextos menos phi sobre 1 menos e a la menos pi 3 tangente de phi. ¿Listo? Al operar esto, ¿qué nos da? ¿Sí? Pues si lo hacemos por acá, nos quedaría que 1 menos e a la x, por decirlo así,
¿sí? Para no poner todo el exponente, más e a la x sobre 1 menos e a la x. Se cancelan y nos queda 1 sobre 1 menos e a la x, ¿cierto? Entonces, puedo simplificar ese término grande como menos coseno de 5 pi sextos menos phi 1 sobre 1 menos e a la x, o sea, coseno de, bueno, ese término sobre 1 menos e a la menos pi 3 tangente de phi menos nuestro otro término, perdón, más el otro término, que es coseno de 7 pi sextos menos phi dividido en el mismo factor. Listo, vamos a pasar en limpio esa partecita y a reescribir nuestra función de corriente completa. Entonces tenemos que nuestra función de corriente es el factor de raíz de 3b pico sobre z, ese factor común de todo. ¿De quién? Del coseno de omega t menos phi menos m sobre el coseno de phi más e a la menos omega t menos 5 pi sextos sobre la tangente de phi, y ahora sí, nuestro factor, el que nos quedó, coseno de 5 pi sextos, acá, 5 pi sextos menos phi, más el coseno de 7 pi sextos menos phi, todo eso dividido entre 1 menos e a la menos pi 3 tangente de phi. ¿Listo? Y obviamente nuestro paréntesis grande. Ahora, esto lo podemos simplificar, ¿sí? Coseno de 7 pi sextos menos phi menos el coseno de 5 pi sextos menos phi. Podemos hacer la identidad de ángulos dobles. Entonces tenemos que coseno de la diferencia de un ángulo es el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos, bueno, signo contrario, si se están restando sería más, entonces más el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Y tenemos después un menos factor de. Entonces, lo mismo, coseno de 5 pi sextos por el coseno de phi más el seno de 5 pi sextos por el seno de phi. Listo, entonces, coseno de 7 pi sextos. Coseno de 7 pi sextos es menos raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Seno de 7 pi sextos es menos 1/2. Coseno de 5 pi sextos es menos raíz de 3 sobre 2. Y seno de 5 pi sextos es 1/2. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues podemos eliminar este término con este término porque van a quedar con signos contrarios, ¿sí? Por este que está precedido, y sumar este término con este término, porque van a quedar con signos iguales. Entonces nos queda que tenemos 1/2 de seno de pi menos
el factor de, perdón, este es menos, de 1/2 del seno de phi. O sea, vamos a tener menos el seno de phi. Qué pena, ingeniero. Dentro del paréntesis, ¿el seno no debería ir negativo? No, este de acá, Sí, señor. no. No porque cuando usted tiene ángulos dobles, el signo es contrario. O sea, yo factoricé este menos, ¿sí? En todo. Cuando se están restando, es suma en la identidad. Acá también, mire. Ah, sí, 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 señor. Listo. Entonces, ya tenemos esa simplificación. Listo. Entonces ahora sí voy a escribir mi función de corriente ya final, que es I/O de omega t, factor de raíz de 3, b pico sobre z, factor del coseno de omega t menos phi, menos m sobre el coseno de phi, más e a la menos omega t menos 5 pi sextos sobre la tangente de phi. ¿Esto por quién? Ya sabemos que este término es menos seno de phi, ¿sí? O sea, todo este término grandote es menos seno de phi. Entonces lo multiplico por, pues de una vez ya es menos, lo voy a dejar como el término final. Si es menos, entonces me quedaría menos el seno de phi por e a la menos omega t menos 5 pi sextos sobre la tangente de phi sobre 1 menos e a la menos pi sobre 3 tangente de phi. Listo. Esa es mi función, válida desde 5 pi sextos hasta 7 pi sextos. ¿Sí? Esa es mi función de corriente. ¿Sí? Entonces, si yo sé que es válida en ese rango, ¿sí? También puedo decir que mi voltaje a la salida, ¿sí? Como conduce el diodo 3 y el diodo 5, entonces mi voltaje a la salida será BTS en el rango desde 5 pi sextos hasta 7 pi sextos. ¿Sí? Porque con esta fase fue con la que analizamos nuestra corriente, ¿no? Y ahí termina nuestro circuito. Obviamente nosotros sabemos, ¿sí? Porque nosotros ya definimos que esto iba a ser modo de conducción continua, ¿no? Que modo de conducción discontinua no íbamos a hacer, ¿sí? Ahora, comparémoslo con el de trifásico de salida positiva. Que es exactamente la misma función, pero la parte que es relacionada con el seno y con la respuesta natural, este es negativo y este es positivo. Y acá en el ejercicio tenemos que este es positivo y este es negativo. ¿Sí? Pero este término quedó igual. ¿Listo? Esa es nuestra función de corriente. ¿Sí? Entonces ahí terminaría el análisis ya electrónico como tal. Ya lo que nos quedaría sería encontrar los parámetros de rendimiento. Entonces yo les tengo preparado por acá, pues más o menos, un ejercicio. ¿Sí? Save as, para que lo tengan por ahí. Listo, entonces, si ustedes se dan cuenta, pues este es el circuito que nosotros estamos analizando. Esta resistencia es de 20 ohmios, esta inductancia es de 10 milis y una fuente E de 280. ¿Sí? Sí, 280, 10 milis y 20 ohmios, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar, vamos a mirar,
¿sí? Cómo funcionan esas simulaciones. Yo voy a quitar esto de por acá para mostrarles. ¿Sí? Es acá. Listo. Entonces, si ustedes observan el voltaje a la salida, que es el voltaje a la salida, lo voy a hacer un poquito más grueso. ¿Sí? Entonces, este es nuestro voltaje a la salida. Este es nuestro voltaje a la salida. ¿Sí? Salida negativa. ¿Sí? Salida negativa. Nosotros analizamos, ¿sí? Nosotros analizamos ese circuito en este rango, ¿sí? En este rango, ¿sí? Si no lo recuerdan, se los voy a mostrar por acá. Nosotros analizamos nuestro circuito en este rango, ¿sí? Siempre pasa lo mismo. En este rango. Nosotros analizamos nuestro circuito en este rango. Y si ustedes se dan cuenta, pues 1, 2 y el tercer lóbulo. O sea, este de acá. 1, 2 y en este ranguito analizamos nuestro circuito. ¿Sí? En ese rango analizamos nuestro circuito. Ahora vamos a mirar la corriente de la salida. La corriente de la salida. ¿Sí? Entonces, si ustedes logran identificar, mire, esto es transitorio y acá ya estamos en régimen permanente, ¿sí? Ese es el régimen permanente, ¿sí? Porque si usted analiza acá en este punto más el periodo, pues no le va a dar el mismo valor, todo esto es transitorio. Entonces nosotros lo analizamos en este pedacito, ¿sí? En este pedacito. ¿Listo? Entonces, por acá en derive, eliminemos todo esto. Encuentro el valor de Z, ¿sí? Este es Z, encuentro el valor de E, ¿sí? Si ustedes recuerdan E, como yo tengo que tener la relación de M sobre de M, que es E sobre el valor pico de la fuente, pero en este caso el valor pico de la fuente, como estamos viendo a la salida un voltaje de línea, entonces será raíz de 3 raíz de 3 por 170 o por B pico, ¿sí? Entonces este es E, no, sino es M, perdón, disculpen, es M. Y este de acá es Phi, ¿listo? Y esta es nuestra función de corriente, ¿sí? Coseno omega t menos phi menos m sobre el coseno de phi menos el seno de phi por la exponencial variante en el tiempo sobre este factor 1 menos e a la menos pi sobre 3 tangente de phi. Esta es nuestra función de corriente. Vamos a encontrar los parámetros de rendimiento. Entonces, un parámetro de rendimiento es el valor promedio. Entonces, hagamos el valor promedio. La selecciono. ¿Cuál es el rango? Entonces, desde 5 pi sextos hasta 7 pi sextos, ¿sí? Límite inferior y superior, y le doy que sí. Obviamente me faltaría el 1 sobre el periodo, y el periodo es pi tercios, que acá lo tenemos, y encontramos, ¿sí?, nuestro valor promedio. ¿Cuánto es nuestro valor promedio? Obviamente, como la salida es negativa, pues nos tiene que dar negativo, menos 28 amperios. Vamos a mirar, ¿sí?, cuál es la corriente promedio de este. Si yo le doy valor promedio así tal cual, pues mire que me da 27.7. Error porque está calculando el promedio también teniendo en cuenta el transitorio. No lo podemos hacer. Una forma un poquito más sencilla es que yo coja y aproveche la función acá, digamos que de promedio móvil, ¿sí? Le digo promedio móvil, bueno, de la función de corriente, y cada cierto tiempo vaya actualizando ese periodo, ¿sí? No fijo, sino vaya actualizándolo. Entonces le voy a decir que
digamos que cada 16 milisegundos, que es la frecuencia de la red, vaya actualizando ese. Entonces le puedo decir acá 1 sobre 60. Creo que lo puedo hacer así. ¿Sí? Y acá me actualiza. ¿Sí? Entonces este azul es el promedio móvil de esta. Entonces cuando ya, mire que en este punto, ¿sí? Pues yo logro ver acá que ya entró en régimen permanente. ¿Sí? Como yo le coloqué que cada 16 milisegundos, pues va a esperar hasta acá, ¿cierto? Más o menos por acá, hasta acá, para actualizar ese valor, que es lo que se está viendo acá. ¿Sí? Para actualizar ese valor. Entonces acá ya me dice que el valor promedio de esa función, si yo le digo acá, o sea, me dice que el valor promedio de IO, ¿sí? Es menos 28.05. ¿Cuánto nos dio de IO? Menos 28.08. Estamos, digamos que correctos. Otro parámetro de rendimiento. Disculpen acá, le voy a colocar que esto es IO, valor promedio. Otro parámetro de rendimiento, el valor RMS de la corriente. ¿Sí? Tengo que elevar la función de corriente al cuadrado y sacarle raíz a todo. ¿Sí? Y me dice que, como si ustedes se dan cuenta, como tiene bajo ripple, ¿sí? Pues el valor RMS es muy similar al valor promedio. Obviamente como es RMS me va a dar positivo, porque le da la función al cuadrado. Entonces es muy, muy similar. Démosle acá valor RMS. ¿Sí? Valor RMS de IO, que es la que tenemos acá, pues 28.03 y acá tenemos 28.05, ¿sí? Porque no exacto, mire que yo no tomé exactamente, ¿sí? Exactamente los periodos completos, sino está cortado, entonces el promedio que saca de esa gráfica pues no es exactamente el correcto. ¿Listo? ¿Qué otros parámetros se les ocurre que podíamos encontrar? La potencia en la salida de la carga. La potencia a la salida de la carga. Listo. Entonces, listo. Entonces nosotros tenemos a la salida de la carga estas dos, eh, digamos que componentes. RLE. ¿Cuál creen que es la potencia de la carga? ¿Alguien sabe? ¿O qué es potencia? Potencia es aquella energía que se disipa en términos de real, o sea, no hay parte imaginaria en ella. No, 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 para nada. ¿Otro aporte? Cuando ustedes están en... Voltaje salida por la corriente de salida. Listo, exacto. Eso es, ¿sí? Eso es. Entonces, potencia es voltaje por corriente, ¿listo? Entonces, yo ya tengo mi función, ¿sí? Yo ya tengo mi función de corriente. Me falta, ¿sí? Mi función de voltaje. ¿Cuál fue la función de voltaje que nosotros analizamos en ese rango? BTS, que BTS es raíz de 3, ¿sí? Por B pico, que es 170, por el coseno de omega t, que en este caso acá yo lo llamo x. O sea que la potencia es la función número 12 por la función número 7. ¿Listo? Entonces esta de acá le voy a colocar que es la función yo de
omega t. Y este acá es la función bts. ¿Listo? Entonces, esta función, ¿sí? Esa función es la potencia. ¿Sí? Esa es la potencia. ¿Que queremos encontrar la potencia promedio? Sí, claro. Podemos encontrar la potencia promedio sobre la carga. ¿Cuál es el periodo de la salida? 1 sobre... Perdón, el periodo de la salida es pi tercios. Entonces sería 1 sobre el periodo que es pi tercios. ¿Listo? ¿Cuánto es la potencia promedio en la carga? 7900 prácticamente vatios en la carga. ¿Sí? Ahora, que yo quiero saber cuánta potencia está disipando la resistencia. ¿Sí? ¿Cuánta potencia está disipando la resistencia? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería la potencia que disipa la resistencia? Esta. ¿Qué creen ustedes? Diana María Mesa. Pues creería que es el voltaje de salida menos la fuente E por la corriente. No. Nosotros lo que tenemos que hacer, ¿sí?, es mirar qué es la potencia sobre la resistencia, ¿cierto? Entonces, potencia es voltaje por corriente. Yo tengo, ¿cuál es la corriente sobre la resistencia? Sí, es la corriente de la salida. ¿Sé el voltaje sobre la resistencia? No, no lo sé. Solamente sé que lo podría encontrar como el voltaje de la salida menos el voltaje en la inductancia, funciones, menos el voltaje de la fuente E, ¿sí? Me complicaría, porque yo sé que el voltaje en una resistencia es la corriente por la resistencia, ¿cierto? Entonces, la potencia en una resistencia, bueno, en términos de funciones, es el voltaje en la resistencia por la corriente en la resistencia. Entonces también puedo despejar que como voltaje es corriente por resistencia, pues sé que la corriente en la resistencia por R, ese es el voltaje por la corriente en la resistencia, para poder encontrar la potencia. O sea que la potencia en la resistencia es I cuadrado R, funciones, ¿no? ¿Cierto? Ya esta sí la sé, ¿sí? Porque esta es la misma corriente a la salida, porque mire que está en serie con esa corriente. Entonces puedo encontrar que esto se llama función de potencia. Entonces la potencia en términos de omega t. Y esta es la potencia promedio. Potencia promedio sobre toda la carga. Ahora, la potencia sobre la resistencia es I cuadrado R. ¿Y cuál es nuestra función de corriente? La número 7. Mire, que es esta de acá. Esta es la función de corriente de la salida. Número 7 al cuadrado por R. ¿Cuánto vale R? 20 ohmios. ¿Sí? Esa es nuestra función. Ahora, yo quiero encontrar la potencia promedio que disipa la resistencia. O la potencia que disipa la resistencia. Hago lo mismo. 1 sobre pi tercios. ¿Sí? Y ahí puedo encontrar la potencia promedio. ¿Cuánto es la potencia promedio que disipa la resistencia? Listo. Este sería más o menos unos, lo pasamos por acá, unos 15, 15 kilovatios. La potencia total sobre la carga son 7.9 kilovatios. ¿Sí? ¿Qué está pasando con el resto? ¿Sí? Pues mire acá, tenemos otros elementos que la están disipando. ¿Sí? Entonces es importante
o que la están consumiendo. Es otros, digamos que tenemos que identificar en términos de potencia, ¿sí? Cómo es digamos que el comportamiento en cada uno de los elementos. Por lo general a mí me interesa mucho cuánto disipa la resistencia para poder dimensionarla, ¿sí? Y obviamente para poder calcular el cable de la inductancia, pues también necesito saber cuál es la corriente que pasa por esa inductancia. Ya la tengo definida, ¿sí? Ese es, digamos que, algo importante que ustedes deben saber. Ahora, listo, en términos de potencia ya lo tenemos, ¿sí? Ahora, en términos de la corriente de entrada, ¿sí? Si yo vengo y gráfico acá la corriente IR, ¿sí? Esa es la corriente IR. La voy a hacer un poquito más IR, un poco más grande, ¿sí? Y voy a quitar acá el promedio para evitar confusión. ¿Listo? Esa es la corriente en la fase R, ¿sí? ¿Cuál creen que es la corriente RMS de esa fase R? ¿O cómo la podríamos encontrar? Rápidamente, ¿no? Sin necesidad de identificar absolutamente toda la función. ¿Alguien sabe? Pues sería en los puntos donde Dios está conduciendo. Más allá de eso, mire que pues yo sé que la corriente en la fase R es un pedacito negativa, ¿sí? O sea, la fase R tiene dos lóbulos de la corriente de la salida y otros dos lóbulos negativos de la corriente de la salida, ¿no? ¿Sería cero, ingeniero? No, esa es la corriente promedio. Yo hablo de la corriente RMS. ¿Cómo creen que podríamos hallar esa corriente RMS, digamos que rápidamente? Listo, muchachos. Entonces, ustedes tienen, si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, la corriente IR tiene dos lóbulos, o sea, en total tiene 4 lóbulos de la corriente de la salida. O sea, 4 pedacitos de corriente de la salida. Obviamente en rangos diferentes, ¿sí? Rangos diferentes. Yo lo tengo en rangos diferentes. Pero en términos de qué hace el valor RMS, lo que hace es coja esta función, ¿sí? Coja esta función, elévela al cuadrado, o sea, perdón, o sea, sí, más o menos así, elévela al cuadrado, hagan de cuenta que es el cuadrado, ¿no? Y sáquele el área bajo la curva y después vuelva y saque raíz cuadrada para eliminar ese cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que está haciendo ese valor RMS es coja digamos que la integral de este pedacito, la integral de este pedacito, la integral de este pedacito y la integral de este pedacito y súmelas y saque el promedio de eso. ¿Cuál es el periodo de la función de corriente IR? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el periodo de esa señal verde? ¿2pi? Exacto, es 2pi. Entonces, miren, yo ya sé, para poder encontrar digamos que ese valor RMS de la entrada, sé que es esta la función, ¿cierto? Entonces, sé que debo encontrar la integral de esa función, ¿cierto? Pero no es solamente un lóbulo, son 4, ¿cierto? Entonces, además de eso, tengo que decirle que es, obviamente, que la función está al cuadrado porque es valor RMS.
¿sí? Eso. Entonces, ya tengo un lobulito elevado al cuadrado, pero son 4. Entonces, por 4, ¿cierto? Listo. Ya tengo los 4 lóbulos elevados al cuadrado. ¿Por qué en el rango, sí? ¿Por qué en el rango de 5 pisextos hasta 7 pisextos? Porque es simétrico. Mire que todos los lóbulos son iguales. O sea, mi lobulito de acá con este lobulito de acá es el mismo, con este lobulito es el mismo en términos de área, ¿sí? En términos de área. ¿Listo? Entonces, por eso yo puedo multiplicarlo por 4, porque son 4 diferentes. Y ahora, ¿por qué? Y además, ¿por qué puedo multiplicarlo por 4? Porque yo sé que si alguno de estos es negativo, o sea, en este rango, perdón, en este, si este es negativo, pues al elevarlo al cuadrado se vuelve positivo. Y este que es positivo al elevarlo al cuadrado se queda positivo. Entonces no tengo ningún inconveniente en el tema de RMS, por eso multiplicarlo por 4. Listo. Ya tengo esos 4 lóbulos elevados al cuadrado, ¿sí? Y el área de cada de los 4 lóbulos, porque efectivamente el área de esos son iguales, entonces por eso lo puedo multiplicar por 4, ¿cierto? ¿Qué más me faltaría? ¿Sí? Ya tengo las integrales, pero pues el valor RMS también, como ustedes se han dado cuenta, ¿sí? El valor RMS, ¿sí? Porque solamente tenemos esta partecita de la integral, también está referida a 1 sobre el periodo. Ahora, ¿cuál periodo dijimos que tenía esa función de corriente IR? Esa función de corriente IR tenía un periodo, ¿sí? De 1 sobre el periodo, y el periodo era 2pi, ¿cierto? Entonces, para evitar este de acá, yo lo que voy a hacer acá es meter este 4 acá, para que no se vayan a confundir. Ya sé por qué es por lo que la integral está elevada al cuadrado. Dejémosla así, ¿sí? Dejémosla así. Pero ustedes ya saben, ¿sí? Que es 4 veces esa integral, ¿sí? Por 1 sobre el periodo, ¿sí? Ahora, como es valor RMS, me falta sacar la raíz cuadrada de ese resultado, ¿sí? Y ahora vamos a tener el valor RMS, mire que acá lo podemos encontrar, quitar esto de acá, esto se llama potencia sobre la resistencia, potencia promedio sobre R, y esta de acá es la corriente, la IRMS de la fase R, ¿listo? Y por acá, que me faltaba, esta de acá, es la corriente RMS de la salida. Y así, ¿sí? Y así calculamos la corriente RMS de la fase R y lo comprobamos acá en simulación. ¿Sí? Corriente RMS de la fase R, está acá, 22.89. 22.93. ¿Por qué no es exactamente igual? Porque no estamos tomando exactamente todos los periodos completos. Eso es. ¿Listo? Y así podemos calcular fácilmente la corriente de la RMS de la fase R. Para calcular el THD sí tengo, porque es que en ese es importante, yo tengo que tener en cuenta esta función para multiplicarla por, en caso del término A, para multiplicarla por el coseno. Esta para multiplicarla por el coseno. Después esta para poderla multiplicar por el coseno. Después esta para poderla multiplicar por el coseno. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, nosotros solamente definimos este lóbulo. Perdón, este lóbulito de la corriente a la salida. ¿Sí? Entonces tendría que definir toda la función de corriente de la fase R para poder encontrar el THD de la corriente a la salida. Ahora, que quiero saber cuál es el THD de esa corriente IR. Entonces, me ayudo acá de la simulación y digo que es el 31
1% de distorsión de esa corriente. ¿Listo? Entonces, pues espero que les haya servido este ejercicio. ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué no lo hice con números desde el comienzo? Porque recuerden que el parcial pues no es con números, sino es analítico. Se pone un ejercicio con diferentes entradas, con diferentes configuraciones de los diodos y de ahí se parte para hacer el análisis y ustedes entregan esa corriente, ¿sí? O la forma de onda de la corriente. Y así es el parcial. ¿Listo, muchachos? Sí, ingeniero, gracias. Una pregunta, ingeniero. Sí, señor. Ese pedacito para hallar el teta de la corriente, ¿me lo puede explicar rápidamente, por favor? ¿El teta? Sí, el phi, que diga, el ángulo phi. Ah, el ángulo phi es omega L sobre R, tangente de omega L sobre R. Ah, ya, sí, sí, es que no había visto ese pedazo. Listo. Ingeniero, Sí, sí. entonces, digamos, bueno, usted en este nos dijo que, bueno, estamos viendo trifásico, ¿cierto? No fue necesario analizar el modo de conducción discontinua. En un video anterior en que su merced nos dejó para ver, digamos, su merced lo analizó, pero entonces lo analizó como para comprobar de que no, pues no es necesario, ¿cierto? O sea, porque su merced en ese caso sí lo analizó como tal, y era un trifásico, sino que pues la diferencia era que era positivo la salida. Sí, y onda completa. Exacto, sí, señor. Sí. ¿Por qué? Porque es importante, o sea, lo que yo les, digamos, lo que se refiere, Iván, es esta partecita, ¿sí? Acá es muy importante analizar porque yo necesito una expresión. Digamos, ustedes tienen valores en un ejercicio y ustedes digan y, bueno, ¿y yo qué? De una vez digo que es discontinuo, que es continuo y sin saber, ¿sí? Entonces, esta expresión a ustedes les ayuda a saber si está continuo o discontinuo. ¿Qué tienen que hacer? Pues reemplazar. Si es mayor a cero, pues es continuo. Si es menor a cero, es discontinuo. Y ya. Pero esta expresión es muy importante y por eso yo lo hago siempre que explico la teoría del rectificador, porque este es el que les dice a ustedes, listo, en este onda completa trifásico, pues no es tan, digamos que no es tan significativo porque pues ya sabemos que es muy complejo encontrar el modo de conducción discontinuo, pero en los otros es muy fácil entrar en modo de conducción continuo o discontinuo y por eso es que se necesita, ¿sí? Por eso es que se necesita. ¿Listo? Listo, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ingeniero, ¿nos puede subir esa página de Derive para estudiarla? Sí, sí, señor, claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, entonces nos vemos el martes en el parcial y voy a cambiar la hora para, para que sea a las 8 en punto y ustedes tengan pues un poquito más tiempo y no a las 8:10, sino 8 en punto iniciar el parcial. Qué pena, ingeniero. El jueves, ¿no? Sí, jueves, dije martes. Sí, señor. Ah, sí, jueves. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Em, no, si me llego a acordar, les envío por correo el- digamos que lo que les quería decir, pero creo que no es, se me olvidó. Pero bueno, el jueves nos vemos en el